Bienvenidos a todos. En este segundo capítulo de la serie del taller de Pentesting, veremos cuáles son las herramientas de un Pentester. Vayamos a conocer cuáles son las herramientas que utiliza un Pentester. Primero definamos qué son las herramientas. Las herramientas para el Pentester son fundamentales, porque le permiten realizar su trabajo de una forma más rápida, eficiente y organizada. Existen distintas herramientas orientadas a las pruebas de penetración, pero también existen distribuciones orientadas al pentesting, las cuales contienen bastantes herramientas. Tal vez esto suene un poco confuso, pero dentro del mundo del pentesting tenemos herramientas y distribuciones orientadas al pentesting. La diferencia es que la herramienta es una sola, es decir, es una herramienta que tiene una función, y la distribución es un sistema operativo basado en Linux, la cual contiene un compendio o una lista de herramientas orientadas al pentesting. Más adelante veremos cuál es la diferencia de estas dos. Continuemos. ¿Qué es una herramienta de pentesting? Una definición nos dice que una herramienta de pentesting es un conjunto de líneas de programación, la cual automatiza un proceso de escaneo, recolección o explotación, para hacer una tarea de forma automatizada. De esta manera se acorta el tiempo de aplicar una técnica paso a paso durante una prueba de pentesting. En general, la herramienta de pentesting para nosotros como pentester, ¿en qué nos beneficia? Bien, si vamos a auditar una infraestructura de muchas computadoras, la herramienta nos viene a facilitar el proceso de auditoría o de prueba de penetración. De esta forma, podemos disminuir los tiempos durante la prueba de penetración y automatizar ciertos procesos. Por ejemplo, si tenemos una empresa que nos va a contratar y vamos a auditar 200 computadoras, imagínense ustedes auditar computadora por computadora o usando una herramienta no tan potente, nos demorará bastante tiempo, de tal forma que las herramientas nos vienen a perfeccionar las pruebas de penetración. Y recuerden muy bien que la herramienta se conjunta con una metodología y con una técnica por parte del pentester. Es decir, que la herramienta es un complemento muy importante para el pentester. Continuemos. Aquí veremos la clasificación de herramientas orientadas al pentesting. Si bien las herramientas se pueden clasificar debido a su funcionalidad o a sus características que tienen, tenemos un sinfín de clasificaciones. Vamos a comenzar con las herramientas que sirven para la recolección de información. No hemos puesto ninguna imagen, porque solo vamos a mencionarlas. Aquí vamos a hacer una pequeña pausa. Recolección de información. Esto va a depender si tú vas a auditar una infraestructura o una aplicación web o un sitio web. Son cosas muy distintas. Por ejemplo, si vamos a auditar un sitio web, una herramienta muy básica y común, empezando desde las bases, podríamos usar la herramienta de WhatWeb, la cual nos permite ver las cabeceras o las respuestas que tenemos hacia el sitio web y nos va a regresar información, como qué tecnología está usando, si está usando HTML, qué servidor está usando, si está usando Apache, NGIX, etc. Esta información la podemos recolectar con ese tipo de herramientas. Después tenemos la clasificación de análisis de vulnerabilidades. Dos herramientas muy famosas en el mundo del pentesting para analizar vulnerabilidades son Nessus y OpenBAS. Estas herramientas me permiten realizar un escaneo a aplicaciones web o infraestructura para ver qué nivel de vulnerabilidades son encontradas. Recuerden, solo es análisis de vulnerabilidades, mas no explota estas vulnerabilidades. Después tenemos la clasificación de herramientas para análisis forense. Dos de las más famosas son Cellebrite y Encase. Cellebrite todo el mundo lo debe de conocer en el mundo de ciberseguridad. Cellebrite se encarga de crear hardware y software para poder hacer análisis forense a telefonía celular. Encase se dedica a hacer análisis forense a dispositivos como memorias USB, discos duros, sistemas operativos, etc. Después tenemos herramientas para aplicaciones web. Estas dos herramientas muy famosas son Burp Suite y OWASP-SAP. Estas herramientas nos van a ayudar al momento de auditar un sitio web. Después tenemos herramientas para auditar tecnología Wi-Fi. Una de las más famosas es Aircrack, la cual nos permite auditar diferentes protocolos dentro del mundo del Wi-Fi, como pueden ser web, WPA, WPA2, etc. Después tenemos herramientas que sirven para explotación. Aquí vamos a hacer una pequeña pausa. Esta herramienta se llama Metasploit, la cual me permite explotar algunas vulnerabilidades que hayan sido encontradas. Vean cómo se van
uniendo los cabos. Es decir, si yo uso una herramienta para hacer análisis de vulnerabilidades a algún sitio web como Nessus o OpenBAS, me va a mostrar qué tipo de vulnerabilidades tiene este sitio web. Vemos las vulnerabilidades y después tratamos de explotarlas con Metasploit. De esta forma estamos realizando una prueba de penetración. Esto es una explicación en términos generales. No crean que es así tan sencillo. Continuemos. Después tenemos herramientas que son para sniffing, es decir, que podemos capturar el tráfico que hay tanto en la red como Wi-Fi como cableada, y una de las herramientas más famosas es Wireshark. Me permite ver qué tipos de paquetes se están enviando o recibiendo de diferentes protocolos. Después tenemos herramientas que se utilizan para fuerza bruta. Los dos software más famosos es John Draper y High Hydra. Estas herramientas son muy utilizadas para cuando se hacen auditorías en tecnología web o en infraestructura para poder vulnerar alguna base de datos, etc. Lo que hacen es que realizan un ataque a diferentes protocolos por medio de diccionarios y haciendo fuerza bruta hasta que coincida o que encuentre la contraseña correcta, podrá ingresar al sistema o a la base de datos. Después tenemos herramientas para ingeniería inversa. Las dos más comunes, existen más, pero las dos que pusimos nosotros aquí es OGDBG y Immunity Debugger. Estas herramientas son muy utilizadas para el mundo de la ingeniería inversa, pero también son utilizadas para el análisis de malware, creación de exploit, etc. Con estas herramientas podemos desensamblar un ejecutable, un .msi, para destriparlo y para ver cómo está configurado, cómo está programado en lenguaje ensamblador, y de esta forma veremos cuál es su comportamiento. Bien, hasta aquí hemos llegado a la clasificación de herramientas. Ya vimos cómo se clasifican las herramientas que están orientadas al pentesting. Ahora nos toca ver qué es una distribución orientada al pentesting. Recuerden que la herramienta está solita, es decir, es una herramienta empaquetada que son varias líneas de código y la cual nos va a permitir hacer una tarea en específico, ya sea escanear, analizar, etc. Ahora veremos qué es una distribución orientada al pentesting. Las distribuciones de pentesting son sistemas operativos basados en Linux, la mayoría de ellos. No quiere decir que siempre va a ser Linux, pero la mayoría que conocemos dentro del mundo del pentesting están basadas en Linux. Estos sistemas operativos son personalizados de tal forma que le incluyen una gran lista de herramientas orientadas a la ciberseguridad. De esta manera, en un sistema operativo se tienen instaladas todas las herramientas necesarias para una prueba de pentesting. Con estas distribuciones se busca simplificar las tareas del pentesting y así evitar estar instalando las herramientas una por una. ¿Qué queremos decir con esto? Bien, si tú eres un pentester o pretendes iniciarte en este mundo del pentesting, pues tendrás que tener un sistema operativo el cual está orientado a ofrecer tus servicios como pentester. Puedes usar Windows, puedes usar Linux, puedes usar Mac. ¿Qué pasa con esto? Que tú tienes que instalar poco a poco o una herramienta por una. ¿Qué beneficio tienes al usar una distribución de pentesting? Que ya no tienes que instalar todas esas herramientas que vas a instalar una por una. Simplemente te instalas la distribución de forma física o en una máquina virtual y tendrás todo un listado de herramientas que te van a ayudar a hacer pentesting. Cada quien define cómo quiere trabajar en el mundo del pentesting. Nosotros, y en lo personal yo, no uso ninguna distribución de pentesting. Existen muy buenas distribuciones de pentesting que veremos más adelante, pero yo prefiero usar una distribución Linux y instalar solo las herramientas que yo ocupo para realizar pruebas de penetración. Continuemos. Aquí tenemos un listado de diferentes distribuciones de pentesting. Hemos puesto las más comunes, las más famosas o las más usadas. Bien sabemos que existe un sinfín de diferentes distribuciones orientadas al pentesting. En primer lugar tenemos a Kali Linux, que es desarrollada por Offensive Security. Recuerden que esta compañía fue la que desarrolló Backtrack. Después dejó de darle soporte y evolucionó a Kali Linux. Esta distribución de Kali Linux está basada en Debian 10 ahorita Booster. Después tenemos Backbox. Esta distribución de pentesting dejó de un tiempo de tener soporte. Hoy ha regresado y en esos años tenía soporte de Ubuntu. Hoy desconozco si está en Ubuntu o en Debian. Después tenemos la distribución Booktrack Team. Después tenemos Black Arch Linux, Pento, Archistrike, Security Lab, que es de Fedora. Y por último aquí tenemos este pajarito en color turquesa, que es Parrot OS X. Si bien saben todos ustedes, la mayoría de distribuciones de pentesting
que se ven en internet, o las más famosas, son Parrot OS y Kali Linux. Pero también tenemos Black Arch Linux. La única diferencia es que Black Arch Linux y Archstreak son distribuciones orientadas al pentesting un poquito avanzado, no en las herramientas, sino en el uso de Linux, debido a que Black Arch Linux no está basado en Debian o en Ubuntu. Por lo tanto, hay que tener mayores conocimientos de Linux para usar esta distribución, ya que está orientada en Arch Linux. Bien, hasta aquí hemos visto cuáles son las distribuciones orientadas al pentesting. Existen distribuciones orientadas al pentesting en Wi-Fi y un sinfín de más de herramientas, pero nosotros quisimos poner un pequeño compendio, un resumen de qué diferentes herramientas existen en el mercado para el pentesting. Hemos llegado al final del segundo capítulo del taller de pentesting de CyberEmox. Esperemos que haya sido de agrado para todos ustedes y nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias.